En este vídeo y en el siguiente trabajaremos las funciones numéricas. Para ello realizaremos un instrumento virtual con 4 ejercicios integrados en un mismo programa y empezaremos viendo el objeto denominado TabControl, los aspectos más comunes relativos a su edición, configuración y su icono correspondiente en el diagrama de bloques. Después haremos una breve presentación de los ejercicios del instrumento virtual para empezar rápidamente con el ejercicio número 1. Empezando por el panel frontal. Aquí describiremos cómo es el panel frontal, de dónde hemos sacado los elementos, especialmente los nuevos, los que no habíamos trabajado hasta ahora, y cómo se han configurado. Luego pasaremos al diagrama de bloques, donde veremos las funciones que tiene la paleta numeric, para después hacer una breve descripción de las subpaletas. Nos detendremos especialmente en la subpaleta donde están las funciones para trabajar con números complejos. Y finalmente explicaremos cómo se ha resuelto el ejercicio número 1 correspondiente a las operaciones con números complejos. En el vídeo anterior vimos lo relativo a la edición y configuración de controles e indicadores numéricos, y en este vamos a ver las funciones para trabajar con datos numéricos. Para ello vamos a utilizar un programa que ya tengo preparado, y además iremos viendo todas las cosas nuevas que vayamos necesitando que no estén estrictamente en la paleta de funciones numéricas. El panel frontal es este, y aquí lo nuevo es este elemento que tenemos ahora en pantalla. Eso se trata de un contenedor, un TabControl, que permite tener el panel frontal separado en tantas pestañas como queramos. Podemos ver que tenemos aquí pestañas, y que en cada una de las pestañas tenemos una serie de componentes. En este caso van a ser 4 programas básicos distintos. ¿Dónde podemos encontrar este TabControl? Pues en la paleta de controles, en Layout, aquí, TabControl. Cuando lo editamos y lo ponemos ahí, vemos que tenemos la etiqueta, que la podemos quitar. Si lo marcamos, podemos poner, quitar, poner un índice de las páginas. No le veo mucha utilidad en este momento. Tenemos una ventana de configuración de propiedades, que no hay gran cosa, solamente la apariencia y la documentación. Todo lo demás dijimos que esto no vamos a verlo de momento. Y lo más importante sería esto de aquí. Nosotros podemos, por supuesto, podemos agrandarlo, hacerlo más pequeño. Podemos añadir páginas después de la página en la que nos encontremos. Si me pongo en la página 2 y accedo al menú contextual, puedo añadir una página después. Puedo cambiar los nombres de las páginas. Bueno, podemos rearreglar el orden de las páginas, podemos remover páginas, ir a una página determinada. En fin, para volver a arreglar el orden de las páginas solamente tenemos que hacer aquí, entrar donde está y mover, arrastrar allá donde queramos. ¿De acuerdo? Esto al cuanto al panel frontal. Para eso hemos utilizado en este programa este contenedor para hacer 4 programitas pequeños. ¿Qué objeto nos aparece en el diagrama de bloques? Pues en el diagrama de bloques nos aparece este elemento de aquí, ese elemento de ahí, que tiene una salida, y como podéis ver es en color azul. Eso quiere decir que utiliza números enteros. Aquí nos va a ir dando un número por cada una de las páginas en las que nos encontremos. Esto ahora no tiene mucha utilidad, pero más adelante lo tendrá, porque el diagrama de bloques de este programa es todo esto. Esto es lo que tenemos en la pestaña 0, en la 1, números complejos. Esto es lo que tenemos en la 2, un conversor de analógico a digital, y en la 3, un conversor digital a analógico, y en la 4, un mini ejemplo de una escala de un depósito.
Tal y como está hecho aquí, no tenemos otras opciones de momento, todo el código se ejecuta a la vez, independientemente de la pestaña en la que estemos. Si estamos en la primera pestaña, solamente vamos a hacer operaciones con números complejos. Lo ideal sería que solamente se nos ejecutara lo relativo a eso, pero no es así. Tal y como lo tenemos, tenemos que hacerlo todo en este momento. Más adelante veremos que hay una estructura que se denomina case, que hace es que podemos poner en cada uno de sus apartados, podemos poner el código correspondiente a cada una de las pestañas y seleccionar que haga un código u otro con el número que tenemos aquí. Pero de momento eso no lo vamos a utilizar, ya veremos cuando lleguemos a la estructura case. Si volvemos al diagrama de bloques, esto está estructurado de la siguiente manera. En la primera pestaña haremos un ejemplo de operaciones con numéricos, pero con números complejos en vez de números como los que hemos trabajado hasta ahora. En la segunda haremos una simulación del funcionamiento de un conversor analógico digital de 8 bits. En la tercera haremos la operación inversa, haremos una simulación de un conversor de digital a analógico de 8 bits. Y en el último veremos un micro escala, representaremos para visualizar el nivel de un depósito. El panel frontal del primer ejercicio lo encontramos en la pestaña 1 y son operaciones con números complejos. En este ejercicio, en el panel frontal no hay prácticamente nada nuevo. Lo único, esta etiqueta de aquí, que consiste en escribirla haciendo un doble clic fuera del contenedor y escribimos lo que tengamos que elegir, lo que queramos hacer, o operaciones números complejos. Para configurar el color, el tipo de letra, el tamaño, como lo queremos, pues tenemos que ir, ya sabéis, aquí, marcar todo ese texto y configurarlo. Y una vez que lo tenemos, simplemente se trata de arrastrarlo y ponerlo allá donde queremos. Otra cosa que hay son estas líneas de aquí, las podréis encontrar en la paleta decoraciones. Aquí tenemos todas las cosas que podemos incluir que no nos generarán iconos en el diagrama de bloques, simplemente es para hacerlo más presentable. Aquí hemos cogido esta línea, no, una más fina hemos cogido, simplemente se trata de alargar, de ponerla con la inclinación que queremos y con eso hemos hecho estas dos líneas de aquí, esta de aquí que es el cajetín para indicar que tenemos el argumento de un número complejo expresado en forma polar. Bueno, por lo demás solamente tenemos controles e indicadores como los que ya hemos utilizado. Estos yo los he sacado de la paleta System, Numeric y este elemento de aquí. Cuando sacas este elemento de aquí es el mismo para controles e indicadores, lo que pasa es que nosotros tenemos que cambiarlo a control a indicador. En principio sale como control, lo podemos cambiar a indicador. Si quisiéramos utilizar números reales o números enteros, con esto ya nos bastaría, simplemente podríamos ir a configurar lo que queremos. Como queremos trabajar con números complejos, pues habrá que ir aquí y en representación decirle que queremos números complejos y automáticamente veis que nos ha cambiado la forma, lo podemos centrar, justificación centrada y tenemos, nos pone un 0 por defecto, parte real del número complejo y parte imaginaria y esto es la unidad imaginaria i. Si queremos indicadores, pues solamente hay que este mismo lo cambiamos a indicador y ya tenemos este y este como aquí nos ha aparecido, este es el numérico, y el numeric 2 es el indicador. Bueno, aquí todos son indicadores excepto estos dos, que están configurados como, repito, como números complejos. Aquí le vamos a dar dos números complejos y lo que vamos a hacer es, lo primero, obtener
Este número complejo, que se lo tenemos que dar en forma rectangular o binómica, tenemos que pasarlo a forma polar, donde vamos a obtener el módulo de cada uno de los dos números y el argumento. Lógicamente, si la parte real es 1 y la parte imaginaria es 1, el argumento es 45 grados. Y a partir de ahí vamos a hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división de estos dos números complejos. Cuando esto se hacía antiguamente teníamos que andar pasando constantemente de forma binómica o rectangular a forma polar para hacer unas u otras. Por ejemplo, la suma y la resta se hacen muy bien en forma binómica, en cambio la multiplicación y la división se hacen muy bien en forma polar. Eso tendréis que repasar, los que no lo conozcan, la teoría de números complejos. Aquí basta con dar esto y el mismo programa lo hace directamente sin ningún problema, ya veréis. Y luego hemos hecho operaciones un poco más complejas. Por ejemplo, aquí z1 le hemos elevado al cuadrado y aquí le hemos hecho la raíz cuadrada al complejo z2. Y aquí ya hemos hecho una operación un poquito más compleja, que antes, repito, para hacer este tipo de cosas tenemos que esforzarnos un poco más, si las hacemos a mano, es elevar un número complejo a otro, a una potencia compleja. Y el resultado para este caso sería este de aquí. Veis que si nosotros ejecutamos esto y cambiamos y ponemos que este sea, por ejemplo, ahora menos 2, y este también la parte imaginaria menos 2, es decir, estaríamos hablando del tercer cuadrante, automáticamente los resultados serían estos y se actualizarían. Para hacer estas operaciones tenemos que ir al diagrama de bloques. Y en el diagrama de bloques lo que vamos a utilizar básicamente para hacer estas funciones es la paleta numeric, que ya la utilizamos en los vídeos 1 y 2 para hacer la suma, resta, multiplicación y división de números reales. En esta tenemos las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Aquí esta nos haría, vamos a activar para irlo viendo, esta nos haría el cociente y nos daría el resto, nos daría la parte entera de la división y esto por otro lado. Esto nos incrementa en 1 la entrada que le demos, nos decrementa en 1 la entrada que le demos. Esto le tenemos que dar un array, que todavía no hemos hablado de ellos, y nos hace la suma de todos los elementos del array, la multiplicación. Esta es una función un poco más compleja, ya la veremos un poco más adelante también, que puede hacer sumas, multiplicaciones y también puede hacer funciones lógicas. La función i, la función o y la función o exclusiva. Y además podemos darle todas las entradas que queramos. Después tenemos para calcular valores absolutos, para redondear al siguiente, perdón, al siguiente no, al más cercano, para redondear hacia abajo, a la unidad más hacia abajo, para redondear a la unidad hacia arriba, hacer el número de la entrada aquí por 2 elevado a n, también tenemos que darle n, este tiene dos entradas. Este nos hace la raíz cuadrada, este nos hace el cuadrado, esto nos da el número negativo de la entrada que le pongamos, esto nos hace la inversa, este nos dice qué tipo de signo tiene el número que le damos en la entrada. Este es una constante que podemos utilizar un valor constante como número entero puesto directamente en el diagrama de bloques, nos sale así y nosotros basta con que tecleemos la constante que le queremos dar, ¿no? Esta función nos genera un número aleatorio, un número real de forma aleatoria entre 0 y 1. Esta es una función que ha aparecido en las últimas versiones que nos genera un número aleatorio entre... Nos puede dar enteros, podemos elegir también, creo que recordar, reales, y podemos elegir entre qué valores queremos, entre 0 y 100 por defecto o entre un máximo y un mínimo, que lo tenemos que poner en las dos entradas. Esto es para generar constantes que sean números reales, más infinito, menos infinito, la constante epsilon, para decir que no es un número, y estas expresiones, ya lo veremos un poco, porque aquí no salen. Bueno, y luego tenemos subpaletas para convertir precisiones de una precisión a otra, para convertir números reales a enteros,
de 64, 32, 16, 8, etcétera, etcétera. Todo esto hay que explorar lo que necesitamos y el único truco es saber por dónde lo tenemos que buscar o cómo se llama la función y buscarla en Search. Aquí tenemos para manipulación de datos, no lo vamos a ver ahora, y aquí tenemos para números complejos. Números complejos, pues tenemos todas estas funciones. Nos halla el complejo, el conjugado de un complejo que le demos. Si le damos el módulo y el argumento de un complejo, nos lo pasa a expresión compleja, a forma binómica. Aquí de complejo nos pasa a polar. Aquí le tenemos que dar la parte real imaginaria y nos saca un complejo, etc. Aquí fijaros que lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Bueno, ahora lo explicaré. Conversiones para algunos transductores, pasar de radianes a grados, de grados a radianes, de revoluciones por minuto a radianes por segundo a revoluciones por minuto. En fin, tenemos muchas posibilidades. Números irracionales, pi, e, constantes de Planck. En fin, hay muchísimas opciones. Bueno, ¿qué hemos hecho aquí nosotros? Lo primero que hemos ido es aquí, fijaros, le damos Z1 y Z2. Lo primero que hemos hecho es coger esta función de esta paleta, le damos aquí el número complejo y por un lado tenemos en este la parte real de Z2 y en este la parte imaginaria. Pero esta función nos saca el argumento, es decir, el ángulo que forma con el eje de las X el número complejo, nos lo da en radianes. Por lo tanto, si queremos en grados tenemos que convertirlo. Aquí se ha utilizado la expresión node, que sería esta de aquí. Y aquí nosotros podemos escribir el lenguaje de programación. Hemos cogido lo que entra aquí, que es E, que aquí lo llama X, lo divide por pi, que es una constante, lo multiplica por 180 y tenemos los grados. Eso lo podríamos nosotros escribir aquí y hacerlo para hacer cualquier conversión. Pero eso ya la tenemos hecha. Aquí en Scaling, si vais a Scaling, vamos, esta nos pasa de radianes a grados y es la misma que tenemos aquí, como podéis ver. Luego, estas son las operaciones que nos pasan los números complejos de forma binómica a forma polar. Esta y luego esta conversión que tenemos que hacer. Y estos son los indicadores donde tenemos el resultado. Para este tenemos este módulo y este argumento. Y para este tenemos este módulo y este argumento. A continuación lo que hemos hecho es suma, resta, multiplicación y división. Aunque aquí están en otro orden. ¿Dónde lo hemos sacado? Pues exactamente del mismo sitio donde sacábamos en el primer ejercicio. Esta y esta de aquí. Y lo hemos llevado a estos visores. Y luego hemos hecho el cuadrado. Esta la hemos sacado de aquí. Para esta de aquí. Y esta es esta de aquí. Luego simplemente con sacar ahí y cablear lo podemos ir haciendo. Y por último, no todas las operaciones que se pueden hacer con números las tenemos en esta paleta. También las podemos encontrar en matemáticas. Nos vuelve a salir la misma paleta en numeric, pero tenemos muchas más. Trigonometría, funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, exponenciales, 10 a la x, e a la x, logaritmo de 10, senos y cosenos y tangentes hiperbólicas. En fin, hay muchísimas cosas, hay factorial, hay integrales, hay derivadas, aquí hay tantas que no podemos pararnos en ver una por una, hay que ir buscando lo que necesitamos. Y por ejemplo, esta función de aquí con la que hemos hecho el número z2 complejo elevado a otro número complejo z1, que es esta de aquí, la hemos sacado precisamente de aquí. A ver, exponencial, esta de aquí, x elevado a y. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que le damos entradas complejas y ya lo tenemos.
Precisamente todo esto que estamos viendo aquí abre una cantidad de posibilidades. Demuestra que el LabVIEW tiene una potencia de cálculo y procesamiento de datos y hay muchísimas cosas que nos faltan por ver, que, bueno, ha hecho que este programa que en programación gráfica, que estaba inicialmente en sus orígenes orientado a instrumentación virtual y a representación de procesos de forma gráfica, pues hoy día se venda como un lenguaje de programación de propósito general, que sirve para muchísimas cosas, como puede servir un C, un C++, un Visual Basic, sí, cualquiera de los que funcionan por el mercado. Teniendo en cuenta que este vídeo ha salido más largo de lo que esperaba, vamos a cortarlo en dos y los 3 ejercicios siguientes, correspondientes a las 3 últimas pestañas del contenedor, los veremos en el vídeo siguiente. Muchas gracias.